¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy porque vamos a hablar acerca de una condición sumamente compleja que es la infección por Clostridium difficile. Y como su nombre lo indica, es un padecimiento muy difícil de erradicar. Y justamente para ello me da muchísimo gusto dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a la doctora Ana Teresa Abreu. Ella es gastroenteróloga y neurogastroenteróloga. Doctora Abreu, muchísimas gracias por acompañarnos en Mi Cita Médica hoy. Gracias, Diane. ¿Qué quieres que te diga? Más que encantada de estar contigo. Muchísimas gracias. Y nos acompaña el licenciado, el ingeniero Héctor Avaroa. El ingeniero Héctor Avaroa, pues, padeció Clostridium difficile y nos va a contar su experiencia con esta terrible infección. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mi Cita Médica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. Aquí estamos. Bueno, vamos a comenzar con la doctora Abreu para que nos explique, doctora, ¿qué es la infección por Clostridium difficile? ¿Qué es este microorganismo? Bueno, es una infección, como bien dices, y además fíjate que yo también ocupo esa forma de explicarlo a los pacientes. En el nombre lleva el pecado, es difícil, es una entidad muy compleja. Ya no se llama Clostridium difficile, se retaxonomizó, ahora se llama Clostridioides difficile. Es exactamente lo mismo, nada más hay esta cuestión técnica de la reclasificación taxonómica. Es una enfermedad que se presenta en personas que han recibido, de cualquier edad, pueden ser niños, que han recibido antibióticos, en personas que están inmunosuprimidas, en personas que tienen tratamientos quimioterápicos, en personas que toman inhibidores o supresores de ácido, inhibidores de bomba de protones. Y el cuadro realmente al que se le asocia o se le atribuye como causal es la exposición a antibióticos. Esto hace que mueran muchas de las bacterias buenas que deben haber en el intestino, se coloniza por Clostridium difficile que puede estar en el ambiente y genera un cuadro diarreico, diarrea, dolor abdominal, puede haber fiebre, se describen calambres, hay una fase leve, hay una fase moderada y hay una fase grave, y hay una entidad endoscópica cuando se hace el procedimiento de endoscopía que es la colitis pseudomembranosa, de forma general. Ahora bien, doctora, ¿hay algún nombre al cual referirse al Clostridioides difficile que sea, digamos, más accesible para la gente, para poder tener un mensaje, digamos, más directo con el auditorio que nos está viendo y que estén atentos a estos síntomas que usted acaba de mencionar, sobre todo cuando están tomando antibióticos? La entidad de diarrea asociada a antibióticos casi siempre es la precursora de la infección por Clostridium difficile. Llamarla de otra manera es nada más, podríamos decir, vigilar que no se agregue Clostridium difficile mientras estás usando antibióticos, que es el riesgo mayor. La diarrea asociada a antibióticos, para que tengas un margen de posibilidad de presentación, se puede presentar desde la primer dosis de antibiótico hasta 2 meses después de haberlo terminado. O sea, el cambio que sucede en el ecosistema intestinal de llevarse gérmenes patógenos, pero también gérmenes comensales, es el potencial de riesgo. Y esto es gravísimo. Doctora, ¿qué tan común es este padecimiento en México? Es muy común, es común. Antes pensábamos que solo se presentaba en asilos y en hospitales, pero la verdad es que se presenta incluso a nivel de la comunidad, lo puedes adquirir en la comunidad. Más o menos 47% de los casos sí son hospitalarios, el resto son adquiridos en comunidad. Y bueno, más adelante vamos a hablar acerca de las terribles consecuencias de esta infección que realmente puede destruir el aparato digestivo, que puede destruir los intestinos y que puede incluso poner en peligro la vida de la persona. Más adelante vamos a conversar a este respecto con la doctora Abreu. Ahora vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Muchas gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Ingeniero Avaroa, muchísimas gracias por compartir su experiencia, una experiencia tan difícil, tan compleja con este microorganismo. Platíquenos, por favor, cómo empezó y cómo ha sido todo el proceso. Bueno, a mí lo que me ocurrió es que empecé con un cuadro de divertículos y tuve un sangrado grave
y caí en el hospital. Al caer en el hospital, pues bueno, recibí un tratamiento en el que me querían quitar el colon completo por un pedacito mal que estuviera del intestino. Y pues bueno, me prepararon para retirarme el colon y por azares del destino pude tener la gran fortuna de que decidí no operarme por otro amigo médico que me dijo no te operes. Y entonces, pues como ya había yo caído en esta situación de quitarme el intestino completo y vivir a lo mejor con una bolsita por fuera o no sé, pues hoy sigo normal. Caí en una situación que por antibióticos empecé con una diarrea continua durante más de un año, hasta que tuve la fortuna de caer en manos de Ana Teresa Abreu. Y bueno, ahí empecé con un tratamiento bastante largo, sí, muy tedioso, porque sí fue muy difícil. Primero, no cualquiera identifica el Clostridium difficile. No en todos lados te hacen este tipo de análisis. Me lo mandó a hacer Ana Teresa y a partir de ahí con la doctora me puse en sus manos, confié en todo lo que me tenía que confiar y pues sí, seguí un tratamiento en donde requieres mucho orden de recuperar tu flora intestinal, creo que es lo que básicamente es, y eliminar pues el Clostridium sí fue algo complicado. Prácticamente me aventé otros 6 meses a 7 meses todavía con un cuadro diarreico, pues muy molesto porque tienes los retortijones y es de salir corriendo, ¿no? Y pues te da pena porque al final del día no es una situación fácil de vivir, ¿no? No, bueno, por supuesto, sí. Claro, no es vida. Y además, pues finalmente el temor, porque me imagino que usted pues comenzó a leer al respecto y lo que le comentaba la doctora Abreu acerca de los potenciales riesgos de este tipo de padecimiento, ¿no? Claro, hay mucha falta de conocimiento al respecto, hasta uno mismo. No todos los doctores gastroenterólogos saben de este tema. Yo estaba en manos de otros y pues bueno, hasta que caí en manos de Ana Teresa pude resolver mi problema, honestamente. Y sí, pocos doctores le toman la seriedad que cuando te receten un antibiótico. Lo recetan muy fácil y si les dices, tuve Clostridium difficile, no saben qué hacer muchas veces, si sí o si no, o qué va a pasar, ¿no? Entonces prácticamente los pongo en contacto con mi gastroenteróloga y les digo, mira, no puedo tomar tan fácil los antibióticos. Y afortunadamente, dentro de todo, no he tenido esa necesidad, pero sí ha pasado. Por supuesto. ¿Y qué cuidados? Sí. Claro. Perdón. ¿Y qué cuidados debe tener usted de ahora en adelante? Pues realmente hago mi vida normal, como de todo, bebo de todo igual y hago ejercicio y hago mi vida normal. Lo que tengo que tener cuidado es no consumir antibióticos ni autorrecetarme por ningún motivo, nada que no sea por un médico, ¿no? Especialista. Tomando mucho cuidado de mi cuestión gastrointestinal en general, porque es lo que tengo problema. Tengo el problema de la divertículis. Eso ya no se quita, los divertículos. Bueno, pero se salvó, ingeniero, de que le quitaran todo el colon y las consecuencias de no tener intestino grueso. Así es. Qué maravilla, qué maravilla. Y aquí estoy hace 4 años de eso ya, gracias a Dios. Sí. Pues bendito sea, qué bueno que encontró a la doctora Abreu. Sin duda alguna, este es un tema de seguridad del paciente que debemos de tener presente todos los días. Ingeniero, muchas gracias. Más adelante regresaremos para seguir platicando. Hacemos una pausa. Continúa. Gracias. Gracias por seguir en Mi Cita Médica. Doctora Abreu, el ingeniero Avaroa nos contó esta historia y afortunadamente pues usted literalmente le salvó la vida, porque ¿cuáles son las posibles complicaciones de una infección por Clostridium difficile? El cuadro clínico se caracteriza por diarrea, una diarrea que son más de 3 deposiciones y si el cuadro es leve, a menos de 10 deposiciones. Pero si el cuadro es grave, pueden ser fiebre,
deshidratación, dolor abdominal. La gravedad estaría en que el colon se puede distender mucho, se crece de tal manera que le damos el nombre de un megacolon tóxico. Y eso puede ser quirúrgico, puede haber una perforación intestinal, esa sería, y finalmente la muerte, porque todo este órgano, 2,5 metros de colon, están en un estado de toxicidad, colonizado por esta bacteria que está desepitelizando, de hecho, por eso se llama colitis pseudomembranosa, el hallazgo endoscópico, porque se ven membranas que se están esfacelando, cayendo del colon, el órgano se está desintegrando prácticamente, y eso genera un estado de sepsis generalizada. ¿Esto es contagioso, doctora? Más que contagioso, al ser una bacteria que está puede estar en el suelo, puede estar en el ambiente, consideramos, por ejemplo, que el paciente que tiene infección por Clostridium o Clostridioides difficile, en un hospital, ese paciente se aísla, porque por supuesto que puede en el ambiente contaminar elementos que tú toques y que lleves a otro paciente, y si el paciente está inmunosuprimido, está con quimioterapia, está usando inhibidores bomba de protones o antibióticos, por supuesto que hay riesgo. 3% de la población puede en materia fecal expulsar Clostridium difficile y no saberlo y estar asintomáticos. Claro, y bueno, además con el riesgo de contagio, sobre todo en las personas que están en los hospitales, ¿no? Así es, en asilos, por ejemplo, las personas que están recluidas, personas mayores de 60, 70 años que usan antibióticos, que están en quimioterapia, pacientes, por ejemplo, que están en tratamiento hematológico. El hecho de usar inhibidores de bomba de protones está un poquito en duda, pero parece que sí favorece o que hay mayor predisposición para desarrollo de Clostridium difficile, por supuesto. Ahora, doctora, ¿qué podemos hacer en materia de prevención? Porque, bueno, pues muchos tenemos que tomar antibióticos en algún momento de la vida, sufrimos infecciones, nos recetan antibióticos. ¿Qué podemos hacer para que no nos pase esto? Mira, la prevención está ligada justamente a que primero, a que el médico dé un antibiótico cuando en verdad hay una infección bacteriana. Usar el antibiótico que tiene el espectro que nosotros esperamos para esa enfermedad. O sea, no es lo mismo un antibiótico para vías respiratorias que para una gastroenteritis, que para una infección de vías urinarias. Hay distintos espectros antimicrobianos que se refieren a la capacidad que tienen de matar un grupo de bacterias. Y por supuesto, ligar al uso del antibiótico alguna cepa probiótica que sea antibiótico resistente. Tenemos muchas en el mercado que pueden ayudar a que justamente no se caiga el ecosistema, no se pierdan bacterias buenas que son las que van a seguir trabajando y que no se inserte, no colonice el Clostridium difficile. ¿El consumir yogur o algún otro prebiótico o probiótico puede ser de utilidad? Por supuesto, tanto con el tratamiento antibiótico como parte de la dieta. Sobre todo los yogures que tienen adicionadas cepas probióticas, el yogur como un alimento funcional, por supuesto, que es útil, y siempre usar el médico, prescribir, hacer una coprescripción ante el antibiótico, un probiótico que tenga una cepa que sea resistente. No todos los probióticos son resistentes al antibiótico y se tiene que administrar a la par del mismo. Claro. Y yo creo que mencionar no solo no administrar automedicación de antibióticos, tampoco automedicación de supresores de ácido, entre ellos los inhibidores de bomba de protones. Y bueno, los antibióticos afortunadamente en México ya requieren receta médica. De este lado de la frontera, del lado de Estados Unidos, todo requiere receta médica, pero del lado mexicano, pues los antibióticos sí requieren receta médica, más no los antiácidos. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones, que son estos medicamentos que lo que hacen, como por ejemplo el omeprazol, ¿no, doctora? Sí. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Entonces lo que hacen justamente es pues inhibir la producción de ácido por parte de este mecanismo que hay en el estómago, y entonces estos se pueden tomar sin receta médica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo, por favor, si un antibiótico le sobró a su comadre, por favor no se lo vayan a tomar. Exactamente. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Y bueno, doctora Abreu, ¿cuál es el tratamiento? Es un tratamiento muy difícil, es un microorganismo muy difícil, como su nombre lo indica, de erradicar, pero
pues es posible finalmente. Mira, el tratamiento depende del cuadro clínico. Como te decía, hay 3 entidades, la leve, la moderada y la grave. La grave es muy severa, pues. Curiosamente, se usan antibióticos, se usa, por ejemplo, vancomicina, que nosotros no tenemos la presentación oral, tiene que ser, la intravenosa la aforamos, la mezclamos para que se pueda tomar. También se puede ocupar metronidazol, dependerá de cada caso. La primera elección casi siempre es vancomicina. Y hay un escenario muy particular en el que cuando hay una segunda recidiva, porque esta es una enfermedad que puedes no erradicarla y tener recidiva, se piensa incluso en trasplante de microbiota fecal, así de drástico. Entonces, por supuesto, se apoya al paciente desde un aspecto del desequilibrio hidroelectrolítico, la deshidratación que pueda tener, el cuadro infeccioso. Hay pacientes que responden muy bien con metronidazol como primera herramienta y a veces requieren un retratamiento. Habitualmente el retratamiento es con el que funcionó en el primer cuadro, pero si hay una segunda recaída, ahí es cuando pensamos incluso en un trasplante de microbiota fecal. No es tan sencillo. Depende de cómo el cuadro clínico que tenga el paciente. Bueno, y yo quisiera preguntarle al ingeniero Avaroa, que es ingeniero químico, y justamente él cuenta con un producto desinfectante que es sumamente eficaz. Entonces, ahora que estamos aquí en la pandemia y que todos queremos desinfectar nuestros objetos que pues otras personas tocan o estamos pues muy preocupados de no contagiarnos ahora por SARS-CoV-2, pero pues obviamente también sirve para Clostridium difficile y para otros microorganismos. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué es lo que desarrolló usted? Pues afortunadamente nos dedicamos desde hace ya 54 años a lo que es el tratamiento de aguas en general, principalmente las piscinas. Y pues bueno, nos fue muy fácil desarrollar un producto a base de cuaternarios de amonio y de ácidos cítricos, que son magníficos desinfectantes, que ya son muy comunes y usados en la industria alimentaria y en la industria en general. Y pues bueno, hemos desarrollado esto y ha tenido bastante éxito, están perfectamente registrados y pues bueno, afortunadamente esto de los microorganismos que no se ven y que ahí están, ¿verdad? Y que nos contagian, pues el Clostridium es uno y hoy estamos con esta nueva estilo de vida con el COVID, ¿verdad? Y pues así es. A ver de qué manera nos defendemos. Así es, hay que combatir ese micromundo. Doctor Abreu, un comentario final, ¿cuál sería la recomendación para la gente? Pues la recomendación es básicamente la no automedicación, no dejar pasar si hay exposición a antibióticos o antecedente de hospitalización y hay un cuadro diarreico en las primeras 48 horas o incluso 2 meses después, no dejar pasar este antecedente, comunicárselo al médico y por supuesto es labor del médico descartar la posibilidad de que se trate de una infección por Clostridium difficile. Exactamente, no esperarse y además si una persona tiene diarrea y recuerda que 2 meses antes tomó antibióticos o estuvo en un hospital, ojo, podría ser este microorganismo. Ingeniero, ¿alguna recomendación para nuestro auditorio? Usted que ya vivió en carne propia esta experiencia y se salvó de que le quitaran el colon. Pues ponerse en manos siempre de un profesional, ¿verdad? Y gente que sepa y educarnos cada día más en estos temas, porque es la única forma de poder combatir una enfermedad, sabiendo de ella. Claro, esto es fundamental y bueno, desafortunadamente Clostridium difficile o Clostridioides difficile, pues es un padecimiento que es mucho más común de lo que se imagina, como comenta la doctora Abreu, es un padecimiento que debemos de tener en mente, que debemos de tener presente, que tenemos que ser cuidadosos con los antibióticos. Por favor, de verdad, si les sobró antibiótico en la casa, es mejor desecharlo. No piensen en conservarlo aunque todavía no ha caducado, o si lo van a conservar, no lo tomen si no hablan antes con el médico. Y es importante tener esta supervisión del médico, siempre estar tomando por rutina algún probiótico y un prebiótico para poder tener una flora intestinal saludable y esto va a contribuir a reducir nuestro riesgo, pero debemos de estar pendientes. Doctor Abreu, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. Un abrazo muy grande, Diane. Cuídense y mis mejores deseos para todos.
Muchísimas gracias igualmente, ingeniero Avaroa, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido su historia, muy valiosa. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, y a mi querida, muchas gracias. Y a mi querida Xóchitl Amarillas allá en el estudio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Xóchitl Amarillas también vivió la experiencia de una infección complicada, tomó antibióticos, así que seguramente esto te va a ser de gran utilidad. Y por supuesto, gracias a usted por el favor de su atención. Hasta pronto.